Si ustedes son asiduos a mi canal, recordarán que uno de los primeros videos que hice fue una lista de 5 películas y series basadas en cómics. Y ya mucho tiempo ha pasado desde ese momento y bueno, han salido nuevos canales de adivinen qué, cómic, y obviamente hablan de películas. Aunque uno de los problemas que tienen esos canales es que hablan principalmente de películas de Marvel o de DC. Creo que principalmente porque tienen conflictos de intereses. ¿Qué? ¿Esperan que vaya a decir alguna indirecta? Y ya que hay tantas opciones para ver que no son comerciales, o por lo menos de las grandes editoriales norteamericanas Marvel o DC, aquí hay una lista de 5 películas o series que están basados en cómics que no son tan conocidos, o por lo menos no son tan masificados como los gringos, y que vale la pena saber que existen o hagan el intento de ver. Y ya que vamos a hablar de cómics, pongámonos ya en el ambiente. Así es. Un momento. Y lo usa todo el día. Debe tener alguna crisis existencial. Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar historietas cómicas. Y ahora solo hay tiempo para decir... Número 5. Cuando se habla de películas basadas en cómics españoles, normalmente uno siempre recuerda a Mortadelo y Filemón, Anacleto sobre espía o Zipizape. ¿Y qué quieren si a mí me gustan los cómics españoles de la década de los 60? Aunque de la película que vamos a hablar no es más cercana a Anacleto, porque primero se habla en inglés y segundo no es para niños, estamos hablando de Fausto, Amor de los Condenados. Originalmente Fausto era un cómic editado por Rebel Comics y Avatar Express entre 1987 y el 2013, conocido por su violencia y sexualidad explícita muy común en los cómics underground de la época. En el caso de la película del 2001 se cambia un poco la trama, pero se mantiene la base. Un tipo, gracias a la ayuda de Mr. M, recibe poderes que usa para matar delincuentes, hasta que descubre que es solo un peón del diablo y decide rebelarse. Les conté que el cómic Fausto fue la inspiración para crear al personaje Spawn, o por lo menos así se cuenta. En general la película es entretenida, es con mucho gore, con muy bajo presupuesto, una película que intenta demostrar un cómic que se editó durante 20 años en 1 hora y media, así que se darán cuenta que no es lo que llamaremos un gran resumen. Tiene muchos baches argumentales y vacíos en la historia y, para ser sincero, lo coloqué en el número 5 principalmente porque era la novedad. Es un cómic underground que tuvo su película, que fue hecha por una productora de Barcelona, que dentro de todo fue famosa en el ambiente de películas de terror. Lamentablemente la productora solo logró hacer 9 películas además de Fausto, pero siempre nos va a quedar el recuerdo de un superhéroe con garras retráctiles y un traje de cuero que impartía justicia con salvajismo. No estoy hablando de él, ya dejémoslo así nomás. Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar historietas cómicas. Y ahora solo hay tiempo para decir... Número 4. Hablar de cómics alemanes es hablar de historias transgresoras. Y dentro de esas historias transgresoras, las de Ralph König son, entre comillas, una de las más importantes. Y también es uno de los autores más respetados dentro de la comunidad gay. De sus cómics se han hecho obras de teatro, musicales e incluso un par de shows de títeres. Y en 1996 se estrenó la película basada en uno de sus cómics más reconocidos, El Condón Asesino. La película y el cómic trata de un hotel donde diferentes hombres han sido atacados y sus penes arrancados. ¿Puedo decir eso? ¿Penes? ¿Y a quién le hablo si estoy solo acá? Así que el inspector Macaroni va a investigar y mientras está con un gigolo ve que un condón lo ataca arrancándole un testículo. A pesar de que es una película de terror o de comedia, es más que nada un thriller detectivesco, donde Macaroni, junto con buscar el condón que lo medio castró, tiene que enfrentar los sentimientos que tiene contra el gigolo que conoció. Y a pesar de la estética de muy bajo presupuesto que presenta la película, en Alemania fue un éxito. Y hasta el cómic sacó una segunda parte que creo que también se hizo película. Normalmente los personajes de König que son gays son muy cliché como se ven los homosexuales desde el punto de vista hetero. Y es más que nada para mostrar los prejuicios que uno podría tener hacia una comunidad que dentro de todo vive su vida y uno no debería meterse. Y a pesar de todo lo que dije anteriormente, König es uno de los personajes más respetados dentro de la comunidad gay alemana. Y también ha sido uno de los autores más reconocidos dentro de los cómics alemanes. Y según algunas entrevistas también ha sido uno de los más recogidos. ¿Puedo decir eso? De no estoy hablando a nadie. Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar historietas cómicas. Y ahora solo hay tiempo para decir... Número 3.
Aunque comenzó como personaje secundario en algunas tiras cómicas de diario en la década de los 20, este marinerito tuerto con el tiempo se transformó en personaje principal de su propia serie y también tuvo serie animada y algunas revistas cómicas. Y ya que estamos hablando del Comedor de Espinaca, en 1980 fue su estreno en la pantalla grande con la película protagonizada por Robin Williams. La historia cuenta cómo Popeye llega a un puerto buscando a su padre y conoce a Liva Oil y al resto de los personajes de sus cómics. Esto se podría considerar una precuela dentro de la historia canon de Popeye porque aquí no consume espinaca, aunque creo que consume un poco más en coca. ¿Que no me puedo reír de un humorista muerto? La película fue lo que se llama en el medio una completa mierda, un desastre de taquilla y de crítica, aunque como siempre se transformó en un pequeño clásico de los 80. Se transformó en un pequeño clásico con el tiempo, pero seamos sinceros, la película es un musical mediocre, tirado para abajo. Una historia bastante floja. Si a ti te gustan los cómics de Popeye, te darás cuenta de que la historia misma no se sustenta y es rara. En sí la película solo se sostiene, y muy pobremente, con la actuación de Robin Williams. Pero en el resto de las actuaciones no son tan buenas y como musical tampoco es tanto. Si tuviese que hacer una comparativa, digamos que como Blues Brothers 2000. Simplemente salva por la actuación de Robin Williams. Y aún así, eso hace que la película se note mucho más las fallas cuando él no aparece. Popeye no es lo que llamaremos una obra del séptimo arte, pero si te gustan los cómics y te gustaría de alguna manera dar a conocer el personaje a alguien que no lo conoce, quizás sea una buena manera de empezar. Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar historietas cómicas, y ahora solo hay tiempo para decir... Número 2. Argentina es dentro de los países de Sudamérica uno de los países que tiene mayor trayectoria e historia dentro del desarrollo de los cómics. El Cazador de Aventuras o El Eternauta son dos grandes ejemplos de cómo cómics argentinos han traspasado la frontera hacia otros lugares. Y Mafalda o Paisuzu son personajes que están dentro del colectivo argentino como personajes intrínsecamente argentinos. Sí, dije muchas veces argentinos. Y a pesar de todo lo que acabo de decir, el cómic del cual voy a hablar no se estrenó en Argentina, sino en Italia, porque en 1991 se estrenó el primer tomo de Cyber Six. La obra de Carlos Trillo y Carlos Meglia es un poco larga, así que la voy a resumir. Un científico nazi en Brasil crea clones de sí mismo y lo usa para conquistar el mundo. Of course. Uno de una remesa fallida, escapa de la muerte y disfrazada de vigilante lucha contra él. Tanto éxito tuvo Cyber Six en los cómics que no solamente se hicieron diferentes ediciones en diferentes idiomas, sino también que se hizo una serie de animación que duró 13 capítulos y que fue hecha por japoneses, y además tuvo una serie live action en Argentina que lamentablemente no pudo pasar el ranking, así que solamente tuvo algunos capítulos. Y es lamentable porque la historia es muy entretenida, tiene hartos giros argumentales, algún triángulo amoroso que puede ver un poco forzado, pero igual entretenida de ver, y la acción está bien hecha, está bien dibujada. Y como dato anecdótico, se supone que James Cameron se inspiró o copió a Cyber Six para crear su serie Dark Angel. Los creadores de Cyber Six intentaron demandarlos, pero el costo que suponía hacer una demanda en Estados Unidos lo dejó todo más o menos así como en el aire. Y nunca se pudo comprobar si era verdad o no que James Cameron copió a un argentino, que le encantaría a los argentinos eso, para crear una de sus franquicias más conocidas en la televisión. Lo único que he hecho toda mi vida es coleccionar historietas cómicas, y ahora solo hay tiempo para decir... Y el número 1... En serio, yo no sé cómo estos buenos usan todo el día esto. Si estamos hablando del cómic francés o belga, siempre va a salir Los Pitufos, o Asterix y Obelix, o Tintín. Aunque desde 1946 ya existe la historia de un vaquero que defendía el lejano oeste, Lucky Luke. Un vaquero más rápido que su sombra, tiene más de 50 álbumes recopilatorios, 4 películas animadas, 3 series de animación y 2 películas live action. Aunque yo recomendaría, si ustedes quieren ver más o menos adaptación cinematográfica entretenida, la serie de televisión que se hizo junto con la película, que fue protagonizada por Terence Hill, el gran amigo y compañero Bud Spencer, y uno de los actores italianos más conocidos en el mundo, por lo menos desde mi punto de vista. Y sí, Terence Hill es rubio, mientras Lucky Luke es moreno, pero ya a esta altura, ¿quién se preocupa de esa estupidez? Las historias de Lucky Luke son un muy buen exponente de cómo el cómic europeo puede adaptar
historias norteamericanas y les da su toque personal. Lucky Luke puede ser muy repetitivo, pero dentro de su repetitivo los personajes están bien escritos, tienen muy buenos diálogos, son muy entretenidas las historias y tú ya sabes hacia dónde van a ir dirigidas. No son muy extrañas y son muy predecibles, pero en general son historias que uno quiere leer y volver a leer. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los cómics de Asterix y Obelix. Son bastante fáciles de leer y entender. Lo que a ti no te preocupa es el destino, sino cómo se desarrolla la historia. Y en el caso de Lucky Luke, sí. Son historias muy bien contadas, muy cliché, pero muy bien contadas, con personajes que son muy pocos, pero que tienen un gran protagonismo y un gran desarrollo. El mejor amigo de Loki es un caballo que tiene comentario irónico, que pareciera que se entienden, aunque nunca se deja bien en claro eso. Otro eran los hermanos Dalton, 4 delincuentes que constantemente buscaban la venganza a Lucky Luke por que ellos mataron a sus primos, pero como ustedes saben en las cómics, el bueno siempre gana y termina caminando hacia el horizonte, hacia el sol, cantando. Qué cursi sonó. Pero es la verdad, Lucky Luke es un buen exponente del cómic norteamericano de vaqueros siendo belga. Y a mí me encanta. Ya. Y bueno chicos, se acabó el especial de cómic por el momento. Más adelante quizás si encuentro otras 5 películas o series basadas en cómic que valga la pena recordar, hago otro especial. Pero por el momento yo creo que dejamos claro que no solamente Gringolandia se vive si te gusta el cómic o si te gusta el cine. Hay muchas más adaptaciones. Lobo Solitario y el Cachorro, si te gusta el manga, que tiene un montón de películas. Satoichi, un personaje clásico de la literatura japonesa, de espadachines. Y aquí también Paisuzu tiene su propia serie de animación argentina, igual que Mafalda. Condorito ya se está estrenando su película, hecha por peruanos con capital británico. En España constantemente se ven adaptaciones de cómics españoles. Anacleto, Zipizape tiene su propia película. Mortadelo Filmón tiene 2 películas. Hay mucho de donde ver y también mucho de donde leer. No se queden solamente con Marvel o DC. A mí me encanta DC. Pero eso no significa que si tengo la oportunidad no lea otras cosas. Yo les recomendaría, si usted algo rápido, Uber. La historia de una distopía en el pasado de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes nazis encuentran la posibilidad de crear supersoldados con superpoderes. Y eso cambia completamente el equilibrio de la lucha armada. Ojalá tuviese una puta película. Pero si les gustó este video, compártanlo. Aquí está el botón para que lo hagan. Escríbanme sus opiniones. Aquí abajo está la barra de comentarios. Yo las voy a leer todas feliz de la vida y las voy a responder dentro de lo rápido que lo pueda hacer. Y si me quieren seguir en redes sociales, pueden hacerlo a través de mi Twitter, Guillermo Yungue. Sí, no voy a ser un viejo arbón. O a través de mi página de Facebook. Aquí están los dos para que puedan verlo y también conversar a través de esos canales. De nuevo, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, compártanlo. Soy un viejo arboní. Nos estamos viendo. Un viejo barbón, un viejo